Hola hermanos, buenos días. Estamos aquí en este día que Dios nos ha regalado, tan hermoso, compartiéndoles el Evangelio del quinto domingo de Pascua. Empezamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente, aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños, haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas, tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Qué bonito mensaje de Pablo, ¿verdad? De ese valor, de ser ese valiente seguidor de Cristo. A mí me inspira mucho porque en nuestras conversiones de cada uno de nosotros nos hacen hablar del Señor, nos hacen hablar de ese Jesús vivo al mundo, en nuestra vida, en nuestra familia. Nos da ese poder del Espíritu Santo de hablarle al mundo de Jesús, ¿verdad? Que hay un Jesús que dio su vida por nosotros, que nos transforma cada día cuando nos disponemos a escuchar su voz, a seguirlo, cuando damos ese sí a las cosas de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues es un apóstol que tiene que darnos esa guía para llevarnos a Cristo con ese valor, y que él, aunque conociendo las Escrituras, era un estudioso en toda, pienso yo, que en todas las leyes de verdad del pueblo, de cada uno de sus pueblos que él conducía, él gobernaba, ¿verdad? Sabía de mucho. Entonces, cómo Dios lo llama a él, ¿verdad? Lo invita a seguirlo, ¿verdad? Porque no nos basta con saber todo en conocimiento de libros, en conocimiento de profesiones. Eso no nos basta, no nos sintamos seguros con esa enseñanza, sino lo que nos enseña más es cuando Dios nos renueva, cuando entregamos la vida a Cristo. Esa es la enseñanza más profunda que el Señor hace por nosotros, de enseñarnos, de darnos a conocer su mensaje
lo cual en este día hoy nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Que nos disponemos a escuchar su palabra, a sentirla en nuestro corazón, a vivir en nuestra vida, a hacer esos cambios de conversión diaria en nuestra vida, en nuestra familia, porque así podemos hablar con esa seguridad de que tenemos un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que lo puede todo en este mundo, ¿verdad? Aquí me deja a mí hasta sorprendido los demás apóstoles que hasta le tenían miedo a él, no podían creer que ese hombre malvado al cual perseguía a los cristianos, ¿verdad? Al que escuchaba hablar de Jesús, él los degollaba, los mataba inmediatamente, no los dejaba caminar, avanzar, a dar esa palabra de la buena nueva que lo necesitaba, ¿verdad? De todo eso que conocemos algunos de Pablo, cómo era antes de su conversión. Pues sí se llena de temor los apóstoles en ese momento, pero igual el Espíritu Santo en ellos habita para aceptarlo, ¿verdad? Para estar con él, porque todo aquel que ya conoce ese encuentro con Dios, siente el amor al prójimo, siente cómo debemos de estar unidos como iglesia a dar ese testimonio de la verdad que es Cristo. Entonces, tenemos que permanecer siempre en Cristo, en la iglesia, unirnos a ella. Como aquí también Pablo a mí me enseña de que él se une, tiene ese encuentro con Dios, no con ellos, tiene muy aparte de ellos, pero como el Espíritu de Dios lo guía para que vaya a buscarlo, ¿verdad? Cómo él mismo busca unirse a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquí hasta Bernabé tuvo que abogar por él para que le creyeran, porque pues Bernabé se dice que fue el que fue enviado por Cristo también a darle la sanación, que ser compañero de Pablo. De Pablo, ¿verdad? De sanarlo, de ir, presentarle, ayudarlo a él en su conversión, ¿verdad? Como él hasta le ayuda a pues hablar de él, abogar por él para que uno lo acepte. Y eso nos pasa a nosotros también. A veces en nuestra familia no nos creen que hemos cambiado, no nos creen. Pero yo me ubico mucho con él un poco, porque digo un poco porque me falta mucho todavía para conocer. Yo quisiera ser esa fiel seguidora de Cristo como Pablo lo enseña aquí en las Sagradas Escrituras. Y pues no solo él, muchos de que lo seguían. Pero se habla más de él porque él se muestra esa fuerza de poder, esa valentía, que sí se puede, todos podemos, todos estamos llamados a esa conversión, a ese encuentro con Dios, que a todos se nos va a llegar, ténganlo por seguro también. Nadie se va de este mundo sin tener ese encuentro con Dios cuando Dios lo quiere y en su momento. Yo en lo personal doy gracias a Dios porque me rescató a una temprana edad, muy joven que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, ¿verdad? Pero también me siento joven para yo poder hablar del Señor, y aunque sea más joven, jóvenes también, si eso han tenido sus encuentros con Dios y lo siguen y hablan de Él y dan testimonio, pero mucha gente nos critica, mucha gente se burla de nosotros. Ay, ¿cómo? No nos creen, están como estos apóstoles que no le crean a Pablo. También así nos pasa a nosotros en la actualidad todavía. Pero ¿cuál es esa muestra de que se nos tiene que creer, verdad? Es porque están viendo esos cambios en nosotros, de cómo tenemos esa fuerza para hablar, porque antes, pues, ¿cuándo íbamos a pensar en hablar ante estas cámaras, con ustedes, compartir la palabra? Pues no, eso no estaba en nosotros. Tenemos poco tiempo haciendo esto. ¿Por qué? Porque ya sentimos esa fuerza del Espíritu Santo, nos da ese valor para hablar como Pablo habló de Cristo, porque tenemos un Cristo que vive y tiene que vivir en nosotros, pero no solo para acomodarnos con Él en nuestro hogar, sino para darlo a conocer a los demás, porque pues Dios está enseñándonos que lo debemos de hacer. Por eso nos da esa muestra de su amor, de ese amor que nos regala cuando es nuestra conversión, de ese encuentro personal, pues se nos da para eso, para darlo a conocer. Predicar a un Jesús, Hijo de Dios, que también venimos a predicar la perfección de su vida, de Dios, el Hijo de Dios, que fue enviado para eso. Y porque pues nadie va al Padre si no es por el Hijo.
Entonces, pues eso nos ayude, nos aumente más la fe que tenemos que creerle al Señor y de estar dispuestos a que Jesús tenga ese encuentro con nosotros. Nunca es tarde, pidámoslo. Si no lo han tenido alguno de ustedes, nunca es tarde para hacerlo. Pídanselo, que les ayude a encontrarlo, porque a veces el mundo nos distrae y no lo podemos escuchar ni sentir por eso. Pero si queremos ser felices también, pues hay que hacerlo, porque aquí se dice que a Pablo también lo iban a matar, también se reunieron los judíos para preparar su muerte también de Pablo, porque estaba hablando de un Dios, del Hijo de Dios, y pues ellos también no lo aceptaban, o sea, no aceptaron a Jesús que les vino a hablar, porque iban a aceptar a otro igual que quería hablarles de la buena nueva, de un Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿verdad? Él que perseguía antes a los cristianos, ahora él era el perseguido. Y cómo se planea hasta su muerte, pero ¿quién lo rescató? La iglesia los ayudó, que son sus hermanos, los apóstoles, los que lo sacaron de ese pueblo donde lo iban a matar para llevarlo a otro lugar donde ahí ya se vivía la paz, la tranquilidad, donde ya habían aceptado a Cristo, ¿verdad? Cómo es tan importante de unirnos cuando tenemos esa conversión, hay que acercarnos a la iglesia. Hay que dar testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida. Quizás lo hace fuera de la iglesia, pero aquí Pablo nos muestra que debemos de unirnos a la iglesia para poder hablarlo unido a la iglesia, no por fuera, porque sí nos pasa a veces que en otras congregaciones, hermanos separados, pues hablan de esos encuentros con Dios también, pero pues hasta ahí se queda, porque ellos solamente se basan por el conocimiento de libros, nada más, a veces, ¿verdad? Algunos, pero en la iglesia sientes esa fuerza del Espíritu de Dios de hablar para la iglesia de Cristo. Entonces meditemos un poco, nosotros, ¿cuáles Pablos queremos seguir? ¿Los valientes o los cobardes? ¿O queremos ser parte de esos judíos asesinar a Jesús por no creerle, ¿verdad? No creer que Él existe. Sí, y fíjese que, por ejemplo, ahorita que dice de nuestros hermanitos separados, yo admiro mucho eso de ellos, que ellos estudian mucho, porque no quiere decir que el estudio esté peleado con el ir a hacer, porque si ellos estudian mucho, y es lo que creo que nos falta a muchos católicos también, saber de lo que estamos hablando, y es lo que le ayudó a Pablo también, de que sabía las leyes, de que sabía todo. Entonces, cuando ya tiene esa conversión con Cristo, pues fue más fácil para él hablar de a quien tanto seguía, porque ya conocía las leyes. Y creo que eso nos falta mucho a los católicos, de empaparnos de la palabra de Dios. Pero como dice usted, no es todo pura lectura, es también llevarla a cabo, ¿verdad? La quererse, no está peleado lo uno con lo otro, sino es unirlo, exactamente unir el hacer viva esta palabra que estamos estudiando, hacer vivo esto que nos está diciendo el Señor el día de hoy. Y fíjense que, por ejemplo, ahorita que dice de esta conversión de San Pablo, hay dos conversiones muy importantes en las que la iglesia celebra, que es precisamente la de Pablo y la de San Agustín. Son las únicas conversiones que en la iglesia celebramos. Entonces, San Agustín, sabemos que su madre oró 30 años por él, para que se convirtiera, y fue nada más y nada menos que padre y doctor de la iglesia. Y pues Pablo también, el más perseguidor de los cristianos, vino a hacer esa gran conversión, y pues que esos ejemplos nos ayuden a nosotros, ¿verdad? A saber compaginar las dos cosas, la sabiduría que se nos da por medio del estudio, y llevar a cabo esa sabiduría, que no está peleado lo uno con lo otro, ¿verdad? Claro, hacerlo. Bueno, bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho.
Bendito sea el Señor. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obedeceremos de Él todo lo que pidamos. Obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Pues, qué lectura que nos habla aquí Juan, que es muy cierto. A veces nosotros decimos ya porque que queremos a aquella persona o la amamos, quiere decir que en verdad la queremos, pero no, como nos dice aquí, dice, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras, porque si no, como dice aquí en Santiago 2:14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece del sustento diario y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve entonces la fe? Sí, cierto. A veces también así, a mí me ha pasado que a veces me encuentro con personas, conocidos o hasta familia, ¿verdad? Que están necesitados de comida o de ropa. Y pues, como dice Juan, no nomás es de decirles, hermanos, todo va a estar bien. O como dice aquí, ir y hartaos, comer y calentaos, pero si no tienen con qué, entonces ahí es donde uno va a decir, pues si uno tiene eso, lo necesario para darles a los demás, pues hacerlo. No nomás decirles todo va a estar bien, no. Si uno tiene lo que ellos necesitan, el vestir que tiene para darles un plato de comida, pues hacerlo. Es lo que yo entiendo que nos está diciendo, que dice Juan aquí. Y también acá dice, en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo que Dios quiere, lo que Él quiere que hagamos con nuestros hermanos, entonces nosotros tendremos nuestra conciencia tranquila, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que Él hizo con nosotros, lo que Él siempre nos, Él nos da todo, nomás que nosotros no lo aprovechamos. Él también, no nomás de palabra nos dijo, hijitos míos, los amo, los quiero. No, Él nos lo demostró muriendo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él lo hizo. Entonces, nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros hermanos, con los que más necesitan no nomás de una palabra de aliento, también de orar? También la oración tiene mucho poder, pero también hacer darles lo que ellos necesitan, si uno tiene si uno tiene para uno el sustento también, pues ¿por qué no darles a los demás? ¿Verdad? Aquí también nos habla de Juan, dice también conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia.
Bueno, y también acá Juan nos dice, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Y a veces yo me impaciento cuando le pido algo a Dios, ¿verdad? Y no me lo cumple, entonces me impaciento, pero digo yo, ¿estoy haciendo bien? A lo mejor no estoy pidiendo, o sea, no estoy diciéndole a Dios, pues que se haga tu voluntad, sino que yo quiero hacer mi voluntad. Sí. Entonces, pues no, nada más es, Dios mío, pues necesito esto, ¿verdad? Estoy, apurada por esta enfermedad o este problema, pero te lo dejo a ti. Que se haga, y que se haga tu voluntad. Y como dice a él, si cumplimos los mandamientos de Dios, pues ciertamente lo demás va a salir, nos va a dar Él lo que necesitemos. Él no se deja ganar en generosidad. Sí, no lo que nosotros queramos, porque a veces pedimos a lo mejor algo que no está bien para nosotros, que no necesitamos. En su vida. Entonces, pues nada más que se haga la voluntad de Dios y es todo. Y es todo. Sí. Y pues si tenemos amor, pues yo creo podemos dar a los demás el amor que ellos necesitan. Sí. Aquí me gustó mucho esta de la primera epístola a los Corintios 13, del 4 al 8, dice: la caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se ingre, es decorosa, no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y sí es cierto, si tenemos amor, pues no vamos a tener envidia con los demás, ni vamos a hacerles mal a los demás. Entonces, si tenemos amor también, todo lo vamos a soportar, pero con el amor de Dios. Sí, porque Dios nos tiene un amor tan grande que Él nos da esa fuerza para soportar todo lo que venga. Y también vamos a hacer el bien a los que no nos aman también, a los que no nos quieren, porque no tiene nada de raro que amemos a los que, ¿quién no va a amar a su hijo, a su esposo, a una hermana? Pero tenemos que amar al que no nos ama también, al que nos desea mal, al que nos da problemas. Es ahí donde Dios es que nos está hablando que amemos al que nos juzga. Entonces, pues es algo que, una enseñanza de Juan para mí, de que no nomás tengo que amar a los a mi alrededor, de mi familia, los sino que ya la quieren, los que ya me quieren o ya quiero, sino a los que no me quieren, porque eso hizo Cristo con nosotros. O sea, nos amó hasta el extremo que dio su vida por nosotros. Y pues como imagínense los que lo mataron, y nosotros también, o sea, nosotros con nuestros pecados, con nuestros como los comportamientos también, cada día hacemos lo que le hicieron a él. Entonces no hay más que, ahora sí que tener cada día ese amor y pedírselo a él, al Espíritu Santo, que nos dé eso que necesitamos, ese amor para con los demás. Así es. Y fíjese, esa lectura que acaba de leer de la carta a los Corintios, esa lectura es la que se lee cuando se celebra el sacramento del matrimonio. Precisamente porque nos donamos al otro. A veces nos casamos, duramos tanto tiempo de novio, pero ya cuando nos casamos es cuando realmente salen los defectos de las personas, ¿verdad? Claro, tanto de la mujer como el hombre. Y es precisamente recordar esta lectura, decir, donarnos al otro. Y así lo tenemos que hacer con todo el mundo. El amor es donación. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Entonces hay que decidir amar. Así es. Sí, yo un poquito quería compartir sobre las horas, ¿verdad? Que a veces hay personas que vemos, ¿verdad? Que no le necesita nada, lo tiene todo, o lo que vemos, ¿verdad? Que tiene todo lo material, no necesita nada ese hermano, pero no es olvidarnos de ellos, porque quizás necesitan un tiempo de nosotros, de compartir de la palabra de Dios, de ese amor que Dios le tiene, que sería lo primordial, preparado
¿verdad? No detenernos de hablarle de ese amor de Dios a las personas que vemos que materialmente lo tienen todo, porque quizás son los más necesitados de la ayuda de Dios, de esa palabra. De esa palabra que los ayude a tener esos encuentros con nuestro Señor. Así es. Sí. Bueno, quería compartir. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Creo que es la primera vez que yo medito muchísimo más esta lectura. Siempre hablamos de la vid, ¿verdad? Sabemos que de los viñedos, ¿verdad? Donde se dan esas uvas de la que se hace el vino. Pero nunca me había puesto a pensar yo toda la elaboración de ese fruto, cómo sale ese fruto. En México lo conocemos, no sé los demás países que ahorita nos estén viendo cómo se llame, pero en México les llamamos parras a esa planta que se da la uva. Entonces estaba viendo yo cómo es ahora sí el crecimiento de esta planta. Dice que se poda casi siempre 2 veces por año. Entonces sabemos que pues cuando ya da el fruto, ¿verdad? Que cuelga el racimo, pues es pesado. Entonces la primera poda del año se tienen que quitar exactamente esas ramas que a lo mejor donde va a salir el fruto, que se vean más débiles, se cortan. Entonces se tienen que ir cortando esas y dejarla más fuerte porque ahí el fruto va a aguantar, ahí se va a sostener ese fruto. Entonces, y la segunda poda es cuando ya está el fruto, esa rama da varios, como diríamos, como botones, ¿verdad? Que decimos, ahí está saliéndole un botón y otro botón. Entonces saldría ese y tendría que cortársele los frutos que se ven que no van a estar muy buenos. Entonces, que ya no sirven y que mejor vamos a escoger el que va a salir el fruto mejor. Pues así estamos nosotros. Si ponemos ahora sí como decir los personajes de esta planta, el viñador, dice la palabra de Dios, es Dios Padre. La vid es Jesús. Las ramas somos nosotros, las ramas o sarmientos somos nosotros. Pero la savia, ahora sí la savia, lo que hace que nutra esa planta, la savia, es el Espíritu Santo. Y una de las cosas que necesita esta planta para crecer es mucha agua. Entonces esa agua va a hacer que esa savia ahora sí vaya exactamente y de esos frutos que se necesitan en esa planta. Esa savia va a correr más, ¿por qué? Porque va a crecer por dentro y ella, si una de las ramitas se está secando, ¿qué quiere decir que se está secando? Que no está recibiendo esa agua no está llegando ahí, esa savia que corre por medio de ella no está llegando a ella. Entonces se tiene que cortar, se tiene que quemar y ahora sí ya se muere. Entonces así estamos nosotros, hermanos. Creo que nosotros, el primer fruto que nosotros sabemos que hay 9 frutos, ¿verdad? Que nos habla Pablo en Gálatas, los 9 frutos del Espíritu Santo. Pero uno de los primeros frutos para llegar a estos frutos de los que nos habla Pablo es la conversión, como usted hablaba ya y como hablaba usted también de esto, de la conversión.
Si nosotros no tenemos esa conversión auténtica y verdadera, no podremos dar esos frutos. Entonces, si ustedes se fijan en la palabra, nada más en este texto que es del 1 al 8 del capítulo 15 de San Juan, se repite 7 veces la palabra permanezcan, permanezcan, permanezcan. ¿Cómo vamos a permanecer unidos a Cristo? A veces nos olvidamos. Número 1, para permanecer en Cristo es la oración, las 24 horas del día, porque hasta cuando nos vamos, es desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Si nosotros, cómo la oración continúa, cuando nosotros, nuestra última oración de la noche es hacer ese examen de conciencia, darle gracias a Dios por ese día que nos dejó vivir, encomendar a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, a todo, tendremos una noche tranquila. Entonces quiere decir que esa oración continúa. Y es siempre estar hablando de Dios. A veces se nos olvida eso, la oración. Otra cosa para permanecer en Cristo es la práctica de los mandamientos, como usted ya nos hablaba, para tener esa conciencia tranquila también. Y aparte, amarnos en Cristo como hermanos, esa es otra cosa para permanecer en Cristo como iglesia. Ahora, lo más grande que yo veo para permanecer en Cristo es la práctica de los sacramentos. Y el más importante, la Eucaristía. La Eucaristía sabemos que es el centro y culmen de nuestra fe. La penitencia, también la reconciliación. Entonces, nosotros, el apostolado también es importante, como esto que estamos haciendo ahorita, es un apostolado. Como discípulos estamos aprendiendo, ¿verdad? Del mejor que es aquí el Señor, la palabra que nos habla a diario, del maestro de maestros. Pero, ¿de qué sirve si a veces... Por eso dice, a veces creemos que estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, estamos haciendo muchas cosas, pero estamos descuidando a lo mejor lo más importante. Entonces, estamos descuidando principalmente la oración, los sacramentos. Entonces, todo eso va a resultar en que no estamos dando fruto. A lo mejor yo estoy viviendo una apostolada, no, sí, pues voy y visito a Mangano, y voy a visitar a los enfermos, y voy y llevo la Eucaristía, y hago esto, y estoy de lector, y estoy en este ministerio, en el otro, pero ni siquiera hago una hora santa en frente del Santísimo. Ni siquiera voy frecuentemente a la confesión. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer en ese apostolado. Entonces estoy descuidando lo mejor, lo que me va, no decimos, tiene que estar pegado una cosa a la otra. No se puede descuidar una ni la otra. Entonces, si nosotros, antes de nosotros ir a hablar de Cristo, tenemos que hablar con Cristo. Tenemos que tenerlo en nuestra vida, precisamente para ese testimonio. Y si nosotros no nos recargamos esas baterías con la Eucaristía, con la reconciliación, con la oración frecuente, con la lección divina, que la lección divina es profundizar la palabra de Dios 1, 2, 3 veces, entonces no podremos ir a hablar, no vamos a poder hablarle a las demás personas y no van a ver en nosotros ese Cristo que nosotros ya conocemos, como decíamos de Pablo, ¿verdad? Que él es su sabiduría, bendito sea Dios, la llevó a cabo, ¿verdad? La llevó a cabo. Pero hay veces que nos conformamos con eso, nomás es saber y ya con eso. O al revés, sí, puede ser que también me mantenga en la iglesia y todo, pero no doy fruto en mi apostolado. O no leo las escrituras. Entonces, ¿cómo voy a dar fruto? ¿Cómo voy a dar fruto? Y a veces el Señor, por eso es importante esa poda. También si yo estoy haciendo muchas cosas, a veces decimos, no, pues es que me quitaron, no, pues ya no soy lectora, o ya no soy catequista, ya no soy. No, es precisamente que el Señor, exactamente de tantos frutos que tienes, Él está quitando unos para que des otros mejores. Es esa poda que a veces nosotros nos resistimos a aceptar. Entonces, también tenemos que ver, como en todas partes, ¿verdad? La familia. También a veces, nosotros en la familia a veces queremos imponer las cosas y decir, ¿se va a hacer así? No, tenemos que hacer esos frutos también en la familia para permanecer unidos a esa familia. Y sabemos que nuestra mejor familia, pues, es la iglesia. Y esa iglesia donde la cabeza es Cristo, donde la vida es Cristo, y el Padre es el viñador. Entonces tenemos que nosotros trabajar en esto que nos lleva a hacer esos sarmientos firmes que den ese fruto. A veces yo pensaba, por ejemplo, de muchas personas, ¿verdad?, que han tenido un encuentro con Cristo y que han tenido esa fusión, han tenido un éxtasis, un descanso en el Espíritu Santo, que cada que iban a la oración o cada que iban a la iglesia lloraban y todo.
por ahí empieza el Señor. Va cortando, va podando eso que te estás sintiendo. Después dices, caray, pues si ya voy a la iglesia, ya no lloro, ya no tengo eso, ya no descanso en el espíritu, ya no nada. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice, ahora viene otra cosa, otra mejor. Sí. Y a veces, muchas veces pasa de que, no, ya no voy a ir, al cabo ya ni siento nada, al cabo ya no. Y somos personas a lo mejor de emociones, y no, ese no es el verdadero amor de Cristo. Entonces, es estar haciendo esa conciencia exactamente de decir, cómo me estoy alimentando de esta savia, de este Espíritu Santo. Entonces, el Señor no nos pide, a veces nos pide como, por lo menos, como le dijo a Sor Faustina, la Divina Misericordia, por lo menos que un momento del día te adentres en mi misericordia. Ojalá y que lo hagamos todo el tiempo, y ojalá tengamos ese tiempo de acudir frecuentemente a la Eucaristía, que es la que nos va a dar fuerzas para echar a andar ese motor que Él quiere que echemos a andar. Y por lo menos 1 hora al Santísimo por semana, ya no decimos diaria, por semana, que sería lo fabuloso, diario, pero a veces sabemos que, bueno, a veces nos es imposible, pero créanme, hermanos, que cuando nosotros hacemos ese tiempo para el Señor, todo lo demás, no sé, es un misterio, como todo lo de Dios es misterio. Agarramos fuerzas, tenemos tiempo, se nos acomodan las cosas, es algo, eso es la bendición que el Señor nos da por seguirlo a Él, por decirle que sí. Así es, así sea. Bueno, hermano, pues yo creo es todo lo que podemos compartir en este día. Los invitamos a que les den like para que otras personas, ¿verdad?, que puedan ver lo que hacemos, que nos reunimos entre hermanas, entre amigas a compartir la palabra. Se animen también. Como hemos dicho, no somos teólogas, no sabemos, estamos empezando, ¿verdad?, también a estas cosas, también como Pablo, ¿verdad? Él llevó mucha persecución por andar en las cosas de Dios, pero las cosas de Dios no son fáciles, pero aquí estamos intentando saber más de la palabra de Dios. Así es. Los invitamos que vayan a misa los domingos, que no dejen de asistir a la Santa Eucaristía. Y entre semanas, si pueden también. Si se pudiera. Sí, y si no, por alguna razón no pueden, pues búsquenla espiritualmente en las Sagradas Escrituras también. Busquen esa palabra de alimento también que nos ayuda a tener ese encuentro personal con Dios. Así es. Bueno, nos vamos a despedir con la oración de despedida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día del Señor. Dios los siga bendiciendo.